La Guerra Fría. Introducción. La gran alianza que había permitido derrotar a los fascismos europeos y el expansionismo japonés se rompió nada más acabar la guerra. Se iniciaba la Guerra Fría. Este concepto designa esencialmente la larga y abierta rivalidad que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes político, económica y propagandístico, pero solo de forma muy limitada en el frente militar. Los orígenes 1945-1947. La efímera concordia. La ruptura no fue sin embargo inmediata ni inevitable. Roosevelt había soñado en Yalta un mundo en el que las dos superpotencias que surgían de la guerra, los Estados Unidos y la URSS, pudiera colaborar pese a representar sistemas económicos, políticos e ideológicos tan diferentes. 1946. El creciente enfrentamiento. El ambiente enrarecido que ya se había empezado a respirar en la conferencia de Potsdam terminó por aflorar claramente en 1946. En enero se produjo un primer encontronazo en la ONU cuando la delegación iraní protestó por la prolongación de la ocupación soviética de sus provincias septentrionales, continuación que violaba un acuerdo firmado por los aliados durante la guerra. La dura reacción norteamericana consiguió que la URSS se retirara a los pocos meses. El veterano político británico consagró la expresión cortina de acero 1947. El año de la ruptura. El año se inició con una clara violación soviética de los acuerdos de Yalta en lo referido a Polonia. Las elecciones se celebraron en enero. Tuvieron lugar en un ambiente de falta de libertad y arbitrariedad que permitió el triunfo de los candidatos comunistas. La doctrina Truman. En febrero de 1947 una alarmante nota del gobierno británico llegó a Washington. En ella se informaba a Truman y a su nuevo secretario de Estado, George Marshall, de que el gobierno de Londres era incapaz de continuar apoyando al gobierno conservador de Atenas en su lucha contra las guerrillas comunistas griegas. También comunicaba que la nota que Gran Bretaña era incapaz de seguir ayudando financieramente a Turquía. El plan Marshall. Esta medida no era, sin embargo, suficiente. Para contener al comunismo era necesario poner las condiciones económicas que impidieran su expansión. Así, el 5 de junio de 1947 en un discurso en la Universidad de Harvard, el secretario de Estado, George Marshall, anunció el programa de recuperación europeo, European Recovery Program, conocido popularmente como el Plan Marshall. Las grandes tensiones. 1948-1955. La Guerra Fría comienza en Europa. El año 1948 constituyó el primer año de la Guerra Fría. El continente europeo, que aún apenas había iniciado a restañar las heridas de la guerra, fue el escenario de una importante crisis internacional. Las democracias populares. La doctrina Jdanov había marcado el punto de no retorno en la conversión forzada de la Europa central y oriental al modelo configurado por Stalin en la URSS. Una tras otra las naciones dominadas por el Ejército Rojo fueron constituyéndose en lo que se vino a denominar democracias populares. Partido único, colectivización de la tierra, planificación económica centralizada, prioridad a la industria de base. Persecución de cualquier tipo de disidencia. La URSS extendía su modelo en su área de influencia. En ese rápido proceso que duró pocos meses, elmó un mundo bipolar. El bloque occidental. Los lazos transatlánticos. Este bloque está conformado y dirigido por países de economía capitalista con un alto nivel de desarrollo y sistemas políticos democráticos. El levantamiento de las trabas al comercio mundial patrocinado y gestionado por instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, o el GATT propiciaron los intercambios comerciales y monetarios, lo que evitó tendencias aislacionistas. La descolonización y el movimiento de los no alineados. La crisis de los imperios coloniales. El nacimiento de los nacionalismos. La Gran Guerra abrió el camino para el despertar de los pueblos colonizados. Las nuevas élites indígenas, educadas en Occidente e impregnadas de las ideas de democracia y libertad y a la vez excluidas de los cargos administrativos y políticos, formarán los cuadros de los primeros grupos nacionalistas. Esta naciente idea nacional estará representada en diferentes figuras que jugarán el papel de símbolos. Gandhi apelará a la conciencia religiosa hindú, Bourguiba se inspirará en el laicismo transformador de Kemal Atatürk, mientras que Ho Chi Minh planteará la revolución comunista junto a la emancipación nacional. La coexistencia pacífica. 1955-1962. La coexistencia pacífica de Khrushchev. La muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 abrió una nueva fase en la historia de las relaciones internacionales.
Tras un complejo proceso sucesorio, Khrushchev consiguió asentarse en el poder del Kremlin, muy especialmente tras eliminar a Beria, jefe del aparato represivo estalinista, en junio de 1953. El nuevo líder soviético lanza una nueva política exterior que va a denominar coexistencia pacífica. Este nuevo concepto significaba básicamente que la URSS no solo negaba el recurso a las armas para extender la revolución comunista por el mundo, sino que rechazaba la idea de que la guerra con el capitalismo era inevitable. La distensión 1962-1975, la distensión entre las superpotencias. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Estados Unidos y la URSS a adentrarse en un período de relativa distensión en sus relaciones? Esencialmente podemos señalar tres motivos. Los acuerdos este-oeste. El teléfono rojo. Uno de los elementos más célebres de la nueva situación fue el establecimiento de lo que se vino a denominar el teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin en septiembre de 1963. Era una consecuencia de la crisis de los misiles en Cuba y de la necesidad de establecer una comunicación directa entre Washington y Moscú que pudiera frenar una crisis antes de que se produjera una escalada.